venezolano, quiebras tú las naves de Tarsis, o sea, las naves de los enemigos, eso que se ha querido venir a levantar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y huestes de maldad. Esos son los que tienen que huir cuando vean lo que hay. ¿Quién es el que opera en nosotros? Las maravillas de Dios en nosotros. ¿No les parece lindo? Ay, yo quisiera, o sea, cuando el Señor me está dando esta palabra que les va a confesar, casi siempre preparo la palabra y le pido la palabra para la iglesia de la reflexión. Yo le llamo reflexión, pero lo hago los domingos por la mañana. Esta palabra el Señor me la empezó a dar desde el lunes, el martes, porque a la verdad yo anhelo ser esa ciudad de Dios. Y en ese proceso no crean, el enemigo se ha levantado para impedírmelo y a veces tengo actitudes, se siguen manifestando en mí actitudes que me quieren desmentir y desanimar para que yo me mantenga en esa decisión de ser esa ciudad en la que Dios habita. En serio. Pero ¿sabe qué? Pero el Señor que es fiel, Él me dice, no Señor, adelante. Yo sí quiero que tú vivas, que experimentes esa ciudad, esa hermosura de Sión, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces, lo tercero, bueno, entonces decíamos que este segundo punto era una vida de integridad, una vida de testimonio, pero no el testimonio que le agrada al hombre, ¿no? Porque a veces caemos en esa trampa, sino el que primero agrade a Dios. Porque no podemos olvidar que el hombre de este tiempo, el hombre sin Dios, el hombre aún que conoce a un Dios, pero vive alejado de él, ¿cierto? Que no está haciendo la ciudad de Dios, le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces por eso tenemos que ocuparnos que mi vida de testimonio y mi vida de integridad esté primero delante de Él. Y eso hará que para todo lo demás así se manifieste. Amén. Porque Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a los hombres, engañarnos a nosotros mismos, pero el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, o sea, esa es una vida en la que es esa ciudad donde Dios habita. Siempre está pidiéndole al Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Porque como la misma palabra sigue diciendo, porque el necio es sabio en su propia opinión. ¿Mm? Entonces cuando yo les decía que un día había aprendido, el Señor me lo mostró así, o sea, primeramente para mí, para entender en los demás, que es donde se ha posesionado ese espíritu de ubris. ¿Sí se acuerdan que yo les hablé de él? Que es esa convicción de que siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos ser esa ciudad donde la luz de Dios, la palabra, sea la que alumbre, ¿sí? Para ser esa ciudad de Dios que brilla, que da luz. Lo tercero que vemos es que mantengamos una vida de servicio. Mírenlo usted ahí en el versículo 13 y 14 dice. Ay, bueno, no dejemos de leer el 9 porque dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. O sea, esa es la misericordia en la que hoy nosotros tenemos que vivir. Cuando tenemos una vida de testimonio, tenemos el corazón de Dios, la mente de Jesucristo, con misericordia. ¿Qué tal si el Padre no nos hubiera mirado con misericordia, si Jesucristo no nos hubiera mirado con misericordia, ¿dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Asimismo, nuestra vida tiene que ser una vida de misericordia, direccionada por la misericordia de Él, no como la que hoy a veces queremos establecer. Somos misericordiosos para lidiar el pecado, ¿sí? Ay, pobrecitos, Dios haga justicia y seguimos consintiendo el pecado. No, es esa misericordia
que los lleve, que entendamos que así como un día el Señor puso sus ojos en nosotros con misericordia y nos sacó de esa condición de pecado a santidad, a esa condición de maldición a bendición, de muerte a vida. Esa es la misericordia. Amén. Y lo tercero, como les decía, nos enseña una vida de servicio, una vida de servicio, dice en el 13 y 14. Bueno, leamos el 12. Andar alrededor de Sión y rodearla, cantar, contar sus torres, considerar altamente su antemuro, atentamente, considerar, es que tengo en la visión esos antemuros así altos. Entonces, pero sí es, considerar atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis. Mire, llévese esto en su corazón. Padre de familia, mamá, hermana, tía, esposa. Dice aquí, para que lo contéis ¿a quién? A nuestra generación venidera. Amén. Somos esa ciudad de Dios. Somos estación donde Él habita y necesitamos contárselo. Hay otra versión que dice, observen con atención sus murallas, fíjense en sus fortificaciones. Dice, para que pueda, mire, si usted y yo no tenemos esa seguridad, esa confianza, esa dependencia en ese Dios Padre, en ese Redentor, en ese Salvador, en ese consejero, en ese amigo, en un nivel que no tiene estatura, si no tenemos eso establecido en nuestras vidas, no vamos a tener la fuerza para decirle a nuestras generaciones, y por eso los malos testimonios, por eso esa iglesia de hoy en día, ¿sí? Por eso la doctrina de estos tiempos. Porque no hemos tenido esa fuerza para contarle, dice aquí, dice, para que puedan decir a los que están por nacer, dice otra versión, este es nuestro Dios, ahora y para siempre. Esa es una vida de servicio para Dios, de que podamos contarle, decirle, mostrarle con nuestras vidas quién es nuestro Dios, que permanece para siempre, no es ahora, no es porque estamos jóvenes, no es porque tenemos dinero, no es porque estamos en una sociedad, no, es porque tenemos un Dios fiel, es un Dios perfecto que permanece para siempre. Y ese Dios que permanece para siempre, Él será, el Dios nuestro nos guiará. ¿Qué dice en su palabra? A ver si aquí lo dice. Dice, ¿hasta dónde? No dice hasta la muerte. ¿Hasta dónde nos guía ese Dios? O sea, ¿cómo? Dice, más allá de la muerte. O sea, ¿cuál es el miedo a morirnos? Como decía Pablo, para nosotros, ciudad de Dios, ciudad donde habita Dios, el morir es ganancia. Pero también el vivir es Cristo. O sea, una vida de testimonio, una vida donde Dios habita. ¿Amén? Amén. Qué bella palabra. Yo espero que en la manera como el Señor dio a mi vida a través de esta palabra, así haya dado algo. Y si quieren seguir recibiendo todo eso, seguro que en su lugar secreto, en sus tiempos de estudio, el Señor quiere y puede darles muchísimo más. Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana de culto para Dios y sigamos siendo y sigamos sentados a la mesa, ¿sí? Con Él. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dice el Señor que, y a veces como que no lo tenemos claro, es que qué bueno es habitar los hermanos juntos, en armonía. Y es que a veces no lo entendemos porque no alcanzamos a visualizar lo que dice la palabra cuando dice que donde hay dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Cuando nos reunimos aquí en este lugar,
en un mismo sentir. Quien está en medio de nosotros es ese Padre bueno, ese Dios grande y poderoso está ahí a su lado. Está atento, mirando su actitud, mirando su necesidad, mirando todo lo que hay dentro de su corazón, pero también mirando nuestra rendición a Él. Amén. Entonces, alégrese porque quien está a su lado es el Señor. Y cuando estamos a su lado, no volvemos de Él con las manos vacías, sino que Él siempre nos suplirá y nos llenará. Y hoy, como es día de reposo en Él, Él se encargará de darnos todo eso que necesitamos para continuar otra semana más. La fuerza, la fe, la salud. Él nos amparará, Él nos cuidará, Él nos dará la mano cuando vayamos a caer. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Hoy quiero invitarles a que, como siempre, hace 8 días el Señor nos hablaba del Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan? Que estábamos festejando el día de Pentecostés. Y entonces hablábamos de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en esa fecha, pero sobre nosotros viene cada vez que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu viene sobre esa persona y mora dentro de él. ¿Sí? Entonces ahora incline su rostro y oremos. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de venir a este lugar, reunirnos en torno de tu palabra para recibir la bendición que tienes para nosotros, Dios, en esta mañana. Oramos, Padre, para que tomes control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y sean guardados irreprensibles para tu segunda venida, pues fiel eres tú que lo prometiste, tú lo cumplirás. Gracias te damos, Señor. Oramos para que hables a nuestro espíritu, para que hables conforme al propósito que hoy tienes para nosotros. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de su vida? ¿Para qué y por qué Él habita dentro de usted? ¿Por qué Dios dijo que nos convenía que Él se fuera? Porque vendría uno igual que Él, que moraría dentro de nosotros. Nosotros somos más privilegiados que los mismos apóstoles en su momento, porque los apóstoles vivieron con Jesús. Y luego de que Jesús se fue que vino el sello del Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? Pero ahora nosotros lo tenemos desde el momento en que recibimos a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora, la iglesia necesita entender cuál es la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarle que abra su Biblia en Juan 14, versículos 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Él hace la promesa del Espíritu Santo y dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, quiero que entendamos esto. Que yo haga una oración de fe como nos han enseñado y diga: Señor Jesús, ven a mi corazón, gobierna mi vida, amén. Eso no me hace ni cristiano ni me hace ser seguidor de Dios. Eso sencillamente es una declaración que si no está el compromiso de nuestras vidas para seguirle, es vano. Eso es como si le dicen a usted: se ganó la lotería, y va y mira y dice: no, ese billete es falso. No le van a dar nada, ¿cierto? Entonces aquí dice, como dice la pastora, ¿cuál es el título que tiene en su Biblia? La promesa del Espíritu Santo. Es una promesa, y yo siempre les he enseñado que toda promesa tiene una condición, ¿sí? Y Dios dice aquí: si me amáis. Ahí está. ¿Qué? ¿Una qué? ¿Qué es eso? Una condición. Si me amáis. Luego dice: y guardas mis mandamientos. Segunda condición, ¿cierto? Entonces, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo vendrá.
¿Cuáles son las condiciones? Que debo de amarlo y guardar sus mandamientos. ¿Sí? No es como a veces nos dicen, no, usted haga la oración de fe y a partir de ese momento, ¡tan! No, usted tiene que hacer una oración de fe, sí. Pero más que una oración, usted tiene que vivir una vida en Cristo. No hablar de una vida de Cristo. ¿Sí? Mucha gente yo podría estar diciendo, uy, si han visto el último Mercedes-Benz, si han visto esos nuevos edificios, sí, yo puedo estar hablando mucho de cosas, pero no tenerlas. Como el que va al supermercado, y ay, tan rica esa papaya, ay, tan ricos esos bananos, ay, tan rico esto, pero no tengo con qué comprar. Es lo mismo. ¿Sí? Si Cristo no está en el centro de mi corazón, en el cual deposito todo mi amor, si no obedezco a su palabra y a sus mandamientos, no tengo al Espíritu. Pero aún más, mire lo que dice, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ahora, si bien esa es la promesa y la condición, veamos cómo el Espíritu Santo es nuestra libertad. O sea, no podemos ser libres si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y Romanos, vaya al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17 y Romanos 8, 1 al 17. ¿Cuál es el título? Viviendo en el Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Dentro. Ahora aquí dice, viviendo en el Espíritu. ¿Sí? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que ninguna condenación hay. O sea, nadie que viva en el Espíritu, que haya sido sellado en el Espíritu, será condenado. Ninguna condenación hay para ti. Si vives en el Espíritu. ¿Sí? Y para vivir en el Espíritu debo de amar a Cristo, amar a Dios el Padre y obedecer su palabra. Oh, tremendo. Luego dice, a los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte. ¿Sí? Ahora, para ello tengo que vivir en Cristo y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Luego dice, versículo 3 al 13, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿a cuál ley se refiere? A la que Moisés había establecido, la que el Señor estableció a través de Moisés. ¿Sí? Y esa ley, ¿por qué no era eficaz? Porque la gente, y en estos tiempos conocemos el dicho que se tenía de que el que reza y peca empata. El que peca y reza empata. ¿Sí? Entonces, la gente sencillamente veía que el pecado lo podía pagar
matando 4 palomos o una vaca o un becerro o un carnero y ya. Quien pagaba el precio por su pecado era otro. ¿Qué le costaba? Algo de dinero. Entonces esa ley, mirada desde esa forma desde la forma manipuladora del hombre, pues perdió toda eficacia. Entonces todos vivían era pecando y empatando. Entonces, pero dice aquí que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque recordemos que Cristo murió en la cruz, haciéndose pecado por todos nosotros para llevar el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y entonces, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él en su cuerpo se llevó todo el pecado de la humanidad, ¿sí? ¿Eso quiere decir que todos ya no pecan? No. Eso quiere decir que el precio del pecado ya se pagó. Pero para quienes viven en el Espíritu y no en la carne, para los que aman a Dios y obedecen su palabra, el pecado ya fue vencido. Ya hay una respuesta, hay una solución. Ya se pagó el precio de mi pecado. Por lo cual, alguna vez, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día muchos, para utilizar el transporte, tenemos una tarjeta del SIP, ¿cierto? Para subir al transporte. Y solamente con eso no tenemos que presentar dinero ni nada de eso. Ni como antes en el pasado que uno se subía por detrás y manda la plata y algunos llegaban iban pasando y no dejaba de haber el uno que cogía y decía venga para acá y no llegaba hasta allá. ¿Recuerdan ese tiempo del transporte? Ahora, ¿qué sucede? Para nosotros, cuando el pecado viene a mi vida, no quiere decir que yo no peque. Sí, claro que nosotros pecamos, erramos. Pero levantamos nuestro carnet que dice Jesucristo pagó el precio por mis pecados. Yo me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Señor, perdóname. Yo recibo el pago que tú hiciste por mí. El arrepentimiento me hace a mí estar libre de pecado. Ya el precio se pagó. Anticipadamente Cristo lo pagó. Amén. Pero eso lo hago cuando amo a Cristo y cuando obedezco su palabra y me esfuerzo por establecerla. Ahora, para confirmar eso, sigamos leyendo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué le hizo venir a usted hoy acá? Las cosas del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu le inquietó. Quizás usted no quería venir, quizás tenía cosas por hacer, quizás tenía una pereza, quizás estaba muy cansado, quizás estaba bochornado o quizás lo invitaron a pasear o a ir al parque, pero usted determinó venir acá. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar y guiar por el Espíritu. Fue la inquietud que el Señor le colocó, ¿sí? Si hubiera sido guiado por la carne, me quedo lavando el carro. Le estoy echando vainas al vecino. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Las decisiones que nosotros tomemos van a hablar de si es el Espíritu al que seguimos o es la carne. ¿Sí? Ahora, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Muerte. ¿Sí? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres vivir en una vida de paz? Pues tienes que andar en el Espíritu. Si andas en la carne, vas a tener problemas. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo estoy pensando en fornicar, en adulterar, si yo me la paso pensando en mentir, en robar, pues, ¿cómo voy a pretender agradar a Dios? Si mi pensamiento está en irme a rumbear el viernes, ¿cómo voy a pretender honrar a Dios? Si a lo que estoy dando honra es a la carne, estoy exaltando mi carne, ¿sí? Pero no vayamos a a esa parte, vayamos al hecho de mentir o de engañar o de pronto el de no hacer lo que debo de hacer, no ser responsable con mi vida. Y no estoy hablando de otra persona, ser responsable consigo mismo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Sí? Ahora, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿cuál es la señal más clara de que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Pues que no vivimos conforme a la carne. O sea, es simple. ¿Sí? Vivimos en la carne, pero no vivimos para la carne. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Eso tiene que estar claro dentro de mí. Luego dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, podemos caer en dificultades, sí, pero el Espíritu Santo se encargará de levantarnos. Podemos cerrar, sí, pero el Espíritu Santo nos levantará de nuestro error para corregir, para enderezar las sendas. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Ahora, entonces uno coge y al leer esto, pues hay momentos en que pareciese un trabalenguas. Pero, para hacerlo más claro, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas, Filipenses, Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gálatas 5, versículo 16 en adelante, dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Lo que queremos, sino lo que el Espíritu nos guía a hacer. O sea, yo puedo tener unas intenciones, ahorita tengo unos deseos de coger y romperle la crisma a alguien. Eso estaría en mi corazón de pronto. Pero esa es mi carne. Pero si ando en el Espíritu tengo que decirlo, quieto, 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 cálmate, ventarrón. Quieto, Toreto, dice mi hija. ¿Sí? Ay, la seducción puede venir a mi vida, claro. Hoy, mujeres guapas andan por todas partes. Pero un atenuante es que ahora ya no dejan nada a la imaginación, sino que todo lo muestran. Tentaciones, ¿cierto? Pero depende de mí si soy guiado en la carne o por el Espíritu. Entonces, mirar la primera vez no es pecado, pero repasar ya sí es un problema. Mirar la primera vez es inevitable, ¿sí? Pero coger y hacer esto, ya ahí su carnecita está queriéndolo.
desviar. ¿Sí? Y entonces el Señor dice acá que no debemos de satisfacer los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne van contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos son los que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiereis. Sí, a la carne le gusta, pero a mi espíritu no. Y entonces yo evalúo, ¿sí? Un momento de deleite por una eternidad de tormento, de condenación. No, mejor no. Y Dios lo está viendo. ¿Sí? Entonces son mis decisiones. ¿A qué le voy a dar gusto? ¿A la carne o al espíritu? Y hay aquí un secreto muy importante. ¿Cómo tú puedes siempre ser vencedor en el espíritu? Pues alimentando el espíritu. Alguien me decía, recién que yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, él fue algo muy gráfico y dijo, mire, piensen en esto. Su carne es un perro pitbull. Su espíritu es otro perro pitbull. Que van a pelear. ¿Cuál cree que va a ganar? El que esté mejor alimentado. El que esté bien alimentadito, el que tenga fuerzas, ese le va a ganar. Ahora la pregunta es, ¿usted a cuál de sus dos pitbull alimenta más? ¿Cuál de sus dos pitbull consiente más? Mi perro no es un perro pitbull, pero tengo que tener fuerzas para tenerlo cuando quiere atacar, porque es fuerte, porque la fuerza de un animal, y si está enfurecido, es cosa seria. La carne cuando se fortalece, no hay forma de cómo dominarla. ¿Sabe qué le aconsejan a uno en el caso de quienes tenemos perros grandes? Para que el perro no le gane en fuerza, dice, cójalo bien cortico. Si usted le deja la correa larga, lo arrastra. Lo arrastra. Si usted le da largas a la carne, lo arrastra. Dele un poquito de largas a ese pitbull de la carne y lo arrastra y usted no sabrá hasta dónde lo puede llevar, a las mismas profundidades del infierno. Por eso necesitamos alimentar, ¿qué? Al espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu, mis amados? El espíritu se alimenta a través de la oración, a través de la palabra, no de leer, de escudriñar, de estudiar la palabra, de congregarnos, de ayunar y de compartir la palabra. De esa manera alimentamos el espíritu. No hay otra forma. No venden pastillas espíritus. Max. ¿Sí? ¿Ha visto como cuando usted compra pastillas para el dolor? Cada vez le venden Max, Ultra, Forte. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, usted no va a encontrar en la droguería que le vendan la pastilla de Forte Spirit. No, no le van a vender eso. Triple Forte Spirit. No lo hay. No lo va a encontrar. Eso le toca dedicarle tiempo para fortalecer su espíritu. Establezca principios que alimenten. Mire, usted no me lo pregunta, pero mi perro come. Pero porque lo amo, lo alimento. A veces me toca cascarlo, pero lo amo y lo alimento. Lo saco y lo llevo al parque. Tengo que dedicarle tiempo a mi perrito. Aunque a veces me saca lo más feo de mí. Pero, porque lo amo, lo cuido y lo alimento. Ámese usted para que de esa manera cuide su vida espiritual. Amén. Luego dice,
¿Qué versículo vamos? ¿En qué versículo vamos? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. A ver, empecemos. ¿Cómo es que se manifiestan las obras de la carne para que lo tengamos claro? Porque a veces no lo tenemos claro. Y entonces son. Dice, empieza. ¿Cómo empieza? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4 cosas sexuales que tienen que ver con la sexualidad del hombre. A eso le podemos aumentar pornografía, voyerismo. ¿Sí? No, es que eso es lo que menos pereza tiene. Para eso no hay pereza. ¿Sí? La gente cuando quiere irse a pecar, eso es rapidito y fácil. Y todo se les tiende. Entonces, por eso el Señor aclara y dice, manifiestas son las obras de la carne y empieza por los pecados sexuales. Adulterio. ¿Qué es adulterar? Es tener relaciones con otra mujer que no sea su esposa. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones fuera del matrimonio. Inmundicia. Todo lo que tiene que ver con morbosidad, con sexos desordenado. Podemos lascivia. En la lascivia encontramos la pornografía, el voyerismo, encontramos esa actitud a toda hora de estar morboseando, es que esa es la palabra, morboseando al sexo opuesto, porque quiero decirles, antes eran los hombres los que eran morbosos, ahora las mujeres también son morbosas. ¿Sí? Son cosas serias. Luego dice, después de esos pecados carnales que tienen como raíz el pecado sexual, luego viene en segunda instancia la idolatría, la hechicería. Esto tiene que ver directamente con nuestra rebelión contra Dios. Cuando nos apartamos de Dios y preferimos ir tras dioses ajenos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con esa rebelión espiritual. ¿Sí? ¿Eso qué trae? Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí? ¿Cómo va en aumento el asunto y cómo va decayendo la persona como tal? Luego dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, todo lo que se le parezca, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. Eso es vivir en la carne. Ahora, ¿pero qué es vivir en el Espíritu? Luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, claridad hay. Dios nos da su Espíritu para que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Si vivimos en la carne, no pretendamos ser hijos del reino.
y mucho menos merecedores del cielo, y mucho menos de tener una comunión y decir que somos hijos del Padre. Ser cristianos nos lleva a vivir una vida que refleje el ADN de Cristo. Amén. Ahora, algo que no dice acá, pero que es parte de esa vida en la carne, es que viene el atormentador. Yo quiero manifestarles que si hay algo que daña el corazón de los hombres es ese espíritu el atormentador. ¿Y cómo obra él? Él obra primero tentándonos. Luego de que caemos en la tentación, pecamos y luego empieza ese atormentador a culparnos, a acusarnos. Entonces, las personas fácilmente caen en el pecado de la carne, pero algo que uno padece en este plano natural, sin hablar del infierno eterno, es el infierno que se vive en este plano natural. Esos verdugos de persecución. Mire, si hay algo que atormenta en una vida, que se lleve en adulterio, en infidelidad, es un atormentador terrible, porque siempre va a sentir que alguien lo va a ver, que alguien lo está mirando. Ya usted no habla hacia los ojos, porque siente que si le miran los ojos le van a ver la película. Es terrible, y eso mengua y enferma y mata lentamente. Claro, es un acusador permanente. Por eso es tan importante que vivamos en el Espíritu. Amén. Ahora, cuando vivimos en el Espíritu, volvamos a Romanos, porque lo único que quería era aclararles qué es vivir en la carne, ¿sí? Ahora, en el versículo 14 de Romanos 8, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿En qué se refiere en que padezcamos juntamente con Él? En lo que nos cuesta vivir en santidad, en lo que nos cuesta vencer la carne. ¿Sí? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y él termina diciendo, Pablo, porque dice el 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ¿hay que hacer sacrificios? Sí. ¿Hay que esforzarnos? Sí. ¿Vale la pena? Total. Porque tú habrás cambiado, si no escuchas la palabra de Dios, habrás cambiado lo eterno por lo efímero. Porque todo lo que Dios te ofrece es eterno, para que lo disfrutes en este plano y en la vida eterna. Pero es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Si queremos las promesas y las bendiciones, debemos de tomar también las condiciones. ¿Para quién no hay condenación? Para los que estamos en Cristo Jesús, para los que conforme a Él no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por eso es tan importante que vivamos en una comunión permanente con el Espíritu Santo. No lo hagas solo, te vas a cansar.
tienes que fortalecerte, tienes que alimentar tu espíritu. ¿Quieres ver las consecuencias de un espíritu adormecido y una carne vivificada? Mira, da un poquito el giro de tu cabeza hacia el vecindario y vas a encontrar más de un ejemplo. Mira en tu propia casa, en tu propia familia, quiénes andan en el Señor y quiénes no andan en el Señor. Y ahí vas a empezar a ver. Ahí está el resultado. El diablo siempre te dice, ay, a usted no lo van a pillar, usted tranquilo, hágale. Mire, ya tiene media soga en el cuello. ¿Sí? Eso de cuando que tranquilo, que eso no pasa nada, no se deje tramar. No se deje atormentar. Lo que Dios le ha brindado es ciertísimamente mejor que lo que el mundo le ofrece. Amén. Pero yo quiero invitarles en esta mañana a que oremos y que mientras que ministramos la Santa Cena, podamos decirle, Espíritu Santo, ayúdanos. Hoy más que nunca necesitamos tener tu presencia para poder enfrentar este mundo que está realmente bien extraviado. Nosotros como iglesia nos vemos abocados a un sinnúmero de tentaciones como nunca antes. El enemigo nos seduce constantemente con cosas y necesitamos tener las fuerzas en el Espíritu para poder vencer todas las acechanzas de la carne, que solo traen consigo maldición, perdición y destrucción. No traen nada bueno, mis amados. Pero yo quiero invitarle a que incline su rostro y oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, precioso Dios, porque tú te manifiestas a nuestras vidas a través de tu palabra. Y tú nos hablas de la necesidad de establecer principios que alimenten más nuestro espíritu y mengüen nuestra carne. Necesitamos en este tiempo, precioso Rey, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, porque manifiestas son las obras de la carne, Señor, que vienen y tientan con el pecado sexual, que seducen, que quieren arrastrarnos al adulterio, a la fornicación, a la lascivia. Padre, por favor, ayúdanos ahora en este tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder vencer, Dios, la inmundicia y la lascivia que quiere desviarnos de tu presencia. Danos las fuerzas, Señor, para quebrantar esos deseos de idolatría, de hechicería, de enemistades. Eso que trae, Señor, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso que daña nuestra buena relación, nuestro carácter, que genera tormento en medio de nuestro vivir, Señor. Por favor, glorifícate en este día, Espíritu Santo. Perdónanos cuando hemos descuidado alimentar nuestra comunión contigo para ser fortalecidos, para poder vencer, Señor, todas las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías, todas esas cosas semejantes a esta, Señor, de las cuales tú nos amonestas, Señor, y en las cuales ya nos has dicho que quienes practican tales cosas no heredarán tu reino, Señor.
Por eso necesitamos en esta mañana, Señor, que tú, Espíritu Santo, vengas a nuestras vidas, pero que nos dé las fuerzas para perseverar, Señor, en establecer principios espirituales, para que la oración esté presente constantemente en mi vida, el estudio de tu palabra, Señor, el congregarme constantemente, el establecer, Señor, el ayuno, esas disciplinas espirituales que me pueden ayudar no solamente a mí, sino que al compartirla a otros podrán traer refrigerio a otras vidas, Señor. Que podamos ser ese Sión, Señor, esa ciudad tuya en la que muchos puedan ver, Padre Santo, la bendición, pero que aunque vengan los enemigos y nos admiren y nos codicien, Señor, tengamos tu presencia que cause en ellos temor y temblor y huyan. Señor, ayúdanos a levantar cerco de protección a nuestras vidas y a nuestro hogar, para que sean guardados, Señor, nuestra casa, para que la bendición con que tú nos has llamado y nos has querido levantar, el enemigo no pueda venir a menguarla a través de la tentación, Señor. Por favor, Dios, glorifícate. Papito Santo, por favor, glorifícate en esta mañana. Conforme a tu palabra que dice, Señor, que nos probemos ahora. Dios, que nos probemos cada uno a nosotros mismos, para así poder nuevamente fortalecernos en el Espíritu, Señor, y poder tomar del pan y comer del pan y beber del vino, símbolo de tu sacrificio, Cristo, el cual hoy queremos retomar, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios, Señor, bueno, que buscas, Padre Santo, generar puentes de reconciliación entre el mundo, entre los hombres y el Padre. Y ese eres tú, Jesucristo. Y tú nos das las fortalezas de tu Espíritu, Señor, para que el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, permanezcan en medio de nuestras vidas, Señor. Por favor, Dios, hoy queremos tomar la cena. Hoy volvemos, Señor, a recordar el pacto. Ese pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor. En tu cuerpo y en tu sangre, la cual entregaste y derramaste allí en ese madero, Señor. Por favor, glorifícate. Queremos en esta mañana pedirte, Señor, que perdones nuestra negligencia, que perdones nuestro descuido, el no haber alimentado nuestro espíritu. Y por el contrario hemos dado más fuerza a la carne, Señor. Y nos hemos justificado. Perdónanos, Señor. Hoy recordamos, precioso Dios, que tú a través de tus discípulos enseñaste a Pablo y a su vez Él nos enseña a nosotros y nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hoy tomamos el pan para comerlo, Señor. Este pan que representa tu sacrificio lo tomamos, lo asumimos, lo hacemos parte de nosotros. Como este pan entrará a mi boca y tomará lugar en todo mi cuerpo, Señor. Así
hoy tomamos nuevamente, Señor, a través de esta Santa Cena, renovamos el pacto que tú hiciste con nosotros, Señor, a través de tu sacrificio, al entregar tu cuerpo para ser molido por el látigo romano, para ser crucificado y clavado en ese madero, para pagar el precio de nuestros pecados. Hoy recibimos ese pacto nuevamente, Señor, y lo tomamos. Y recordamos que así como fue deshecho tu cuerpo, así este pan se deshace en nuestras bocas, Señor. Y te damos gracias por tu sacrificio, porque a través de él nos reconciliaste con el Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden comer el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre preciosa, Señor, la cual tú derramaste en la cruz del Calvario, para lavarnos, limpiarnos y santificarnos de todo pecado, Señor. Para sanarnos, para liberarnos. Hoy tomamos nuevamente el vino, fruto de la vid, Señor, símbolo de tu sangre. Y lo hacemos nuevamente, Señor. Y lo hacemos y lo bebemos en memoria de ti, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque no escatimaste y entregaste hasta la última gota de tu sangre, para así darnos libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Puedes tomar de la copa. Y Pablo dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Y la iglesia dice: ven pronto, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, sea este tiempo, ojalá hayan tomado su cena también, pero es más importante que la próxima vez asistan a la casa del Señor. El Señor dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es la forma en que podemos alimentar nuestro espíritu para vencer las debilidades de la carne. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.